Bien, jóvenes, ¿sí? Ya se relajaron un momentito en su break, ¿sí? Bien, yo también un ratito estoy un poquito de estiramiento, ¿no? Para continuar nuestras clases del día de hoy, ¿sí? Hasta mediodía tenemos clase. Muy bien. Bueno, aquí, esta imagen. A ver, Verónica García ingresando. Como ven en pantalla dice, personajes de la historia que dieron origen a las palabras. Cuando nosotros desconocemos palabras, entonces lo primero que hacemos es coger un diccionario, ¿sí? Y encontrar el significado de dichas palabras, ¿sí? Lo hacemos en cualquier momento, en cualquier situación, sea el curso que sea, porque siempre vamos a encontrar palabras que desconocemos o de poco uso. ¿Mm? Bien. Y hay muchas palabras que por más que yo revise en el diccionario, pues en mi diccionario no figura. Bueno, ¿por qué y nos preguntamos, ¿dónde lo encontramos? ¿O por qué se les ha puesto ese nombre si no está en el diccionario? Bien, entonces, como dice ahí en la pantalla, hay palabras, ¿sí? Hay palabras que se utilizan en función a la persona, a la personalidad, ¿sí? Que creó algo. Una personalidad de la historia de repente realizó un invento, hizo algo muy, ¿no? Que merezca un gran reconocimiento y debido a ello se ha utilizado su nombre, se ha utilizado su apellido o en base a la acción que ha realizado se ha puesto o se ha creado una palabra, ¿sí? Por ejemplo, cuando ha habido un incendio así de gran magnitud, y vamos a utilizar la palabra, ha ocurrido un dantesco incendio, ¿sí? ¿Ves? Entonces, se refiere a ello. ¿Por qué hemos utilizado esa palabra para referirnos a esa situación, ¿no? A ese incendio, pues, de tal magnitud, de tales dimensiones, ¿no? Que ha arrasado con todo, inclusive puede haber causado muertes. Nos referimos a ese autor, ¿sí? A ese escritor, a ese representante de la literatura, ¿sí? El italiano Dante Alighieri. Y hace mención a su obra. ¿Se acuerdan de su obra La Divina Comedia? Hablaba del purgatorio, hablaba del infierno. ¿Y qué reconocemos en el infierno? Que te vas a quemar por tus pecados, ¿no? Entonces, ahí está relacionado con ello. Por eso, ¿sí? Esa palabra se refiere a algo, ¿sí? Que se ha magnificado, una situación que se ha magnificado. Un dantesco incendio. ¿Sí? Entonces vamos a revisar algunas palabras que precisamente se han creado en base al nombre, al apellido, alguna acción de estos personajes de la historia. ¿Sí? Vamos a dar ingreso, creo que están esperando dos de sus compañeros. Sí, ahí está Chabelón ingresando y también Bustamante. Y ahí Rosángela no ha estado en la clase anterior. Vamos, entonces, revisamos, ¿sí? A ver, ahí está, personajes de la historia. Dice, María, lo tienes en tu libro, si no me equivoco, en tu libro de razonamiento verbal en la página 98. Revisa, en la página 98. ¿Sí? ¿Ya tienes tu libro a tu disposición? Sí, vamos. María, la Constitución protege nuestros derechos. Es cierto, Raúl, pero a veces las medidas son muy benignas. Se deberían aplicar sanciones draconianas cada vez que se transgreda la Carta Magna, o sea, la Constitución. ¿Sí? ¿A qué se refiere con esa palabra? ¿Por qué utiliza la palabra draconianas? ¿Ustedes lo saben? ¿Sí? Vamos a revisar por qué. ¿Será algún personaje? ¿No? ¿Quién fue? ¿Por qué? ¿A qué se debe? ¿Qué caracteriza a esa persona que se está utilizando ese término? ¿Sí? Dice, se deberían aplicar sanciones draconianas cada vez que se transgreda, o sea, es una sanción, un castigo, ¿se refiere a ello? Vamos,
Siguiente, vamos avanzando. Miss, ¿qué página era? La página 98, hija. La página 98. Ok. Vamos aquí. Seguimos avanzando. Ahí está. Listo. ¿Qué significa la palabra resaltada? ¿Cuál es la raíz de la palabra resaltada? ¿A qué personaje hace referencia? Vamos, dice. Términos y su procedencia. ¿Vimos? Allí. Draconiano. ¿Qué sí? ¿Sí? ¿A qué se refiere draconiano? ¿De dónde proviene esa palabra? Vamos a revisar primero de dónde proviene la palabra, a quién se refiere y luego por qué la utilizamos. ¿No? Ahí está. Dracón. ¿Quién es Dracón? A ver, ahí está. Dracón, un legislador de Atenas, ¿sí? Grecia, un legislador, perdón, está de Atenas que aplicaba castigos muy severos. ¿Mm? Entonces, nosotros vamos a utilizar esta palabra cuando. A ver, draconiano, medidas, se refiere a medidas excesivamente severas. Ejemplo, si la Constitución es transgredida, ¿sí? Se aplicarán sanciones draconianas. O sea, cuando no se respeta, cuando se hace caso omiso de lo que se indica en la Constitución, y por eso dice, se transgrede las normas, las reglas que están en nuestra Carta Magna, entonces se aplicarán a las personas que realicen ello sanciones draconianas, es decir, castigos, ¿no? Bien, entonces ya sabemos de dónde proviene y por qué, en qué caso se utilizará la palabra draconiano. Vamos, siguiente. A ver, seguimos revisando algunas palabras, ¿sí? Vamos, ahí está. Bueno, no completamos el cuadro, ahí está. Proviene de, y era, y hace referencia a algo. Seguimos, vamos avanzando. Boicot. Aquí hace referencia a boicot. Mira, estamos viendo un personaje, ¿sí? De la historia. Ahí está. Seguimos. ¿Será su apellido? Va. Acciones que evitan o detienen un proyecto. Muchas veces hemos utilizado esa palabra, pero no sabíamos de dónde proviene. Entonces, pon atención. Ahí está. Charles Boycott. ¿Quién era? Dice, a ver, acciones que evitan o detienen un proyecto. Ejemplo, la oportuna presencia policial evitó el boicot. Está ingresando Gil. Hay Gil. Bien. Seguimos. A ver, dice. ¿Quién era Charles Boycott? Administrador de fincas, ¿sí? Terrateniente absentista en Irlanda. Ahí está. Bien. Boycott. Proviene de Charles Boycott, que era un administrador de fincas y terrateniente absentista en Irlanda. Esta palabra boicot, nuevamente referimos, ¿sí? Se refiere a acciones que evitan o detienen un proyecto. Por ejemplo, la oportuna presencia policial evitó el boicot, ¿no? ¿Cuántas veces ustedes, tal vez, ¿no? No hay que pensar mal, hacen algo para que alguien no realice lo que ha previsto, ¿no? Y dicen, por ejemplo, en las Olimpiadas, cuando se van a realizar las Olimpiadas, a veces tienen, ¿no? De otros países, porque no les parece que se estén realizando olimpiadas, cuando el país necesita, ¿no? El dinero necesario, los recursos para otros aspectos de la vida, ¿no? De la vida nacional, ¿no? Y se está haciendo tantos gastos para ello, entonces no es justo, entonces deciden realizar un boicot para que no se realice. Entonces, por eso dice, acciones que evitan o detienen un proyecto. Otro ejemplo, vamos. Ahí está otro personaje de la historia que nos dice sobre chauvinismo. De nuestros políticos, de nuestros congresistas, muchas veces hemos escuchado que les dicen chauvinistas. ¿Y por qué le dicen chauvinistas? Vamos a ver. Vamos, seguimos. Ahí está. Vamos. Bien. Completamos. Listo.
Chauvinismo proviene de Nicolas Chauvin, quien ingresó al ejército francés a los 18 años, ¿sí? Y sirvió de forma honorable. Resultó herido 17 veces en servicio a su nación. Sí, a mí a la primera que yo salgo herido, trato de evitarlo, ¿no? Pero dice, fue 17 veces herido. O sea, seguía participando. Él quería participar, ¿sí? Como parte del ejército, tal vez en defender su patria, en una época de lucha, en una época de guerra, tal vez, porque son 17 veces herido. ¿A qué se refiere entonces cuando utilizamos este término chauvinismo, chauvinista? Se entiende como excesivo patriotismo, excesivo, ¿eh? Todos somos patriotas, todos debemos y tenemos como responsabilidad sacar adelante nuestra patria, representar a nuestra patria, respetar a nuestra patria, ¿no? Y en el momento que se no necesite o se no requiera participar. ¿Qué dice? Ejemplo, es excesivo patriotismo, entonces. Tenemos ahí, dice, su política es chauvinista, o sea, su política es nacionalista, en bien del país, pero él dice excesivo. A muchos políticos, a muchos congresistas, se les denomina chauvinistas, ¿no? ¿Será así? ¿Será bueno el excesivo patriotismo? Creo que todo exceso nos merece revisarlo bien. O sea, tenemos que tener limitación en todo. Tenemos libertades, sí, pero nosotros mismos nos ponemos el límite. Me están escribiendo sus compañeros. Aquí. Perdón, Aileen, me dices no se escucha. ¿Ustedes me escuchan, sí? Ruiz. ¿Se ha retirado Ruiz? Porque tiene problemas, parece, con su... ok, Aileen. Perfecto. Sí se escucha, perfecto. Listo, entonces, fíjense, ahí tienen significado del término chauvinismo, de dónde proviene, y estamos viendo que proviene de este personaje. Esa palabra proviene o es en alusión a este personaje que era Nicolás Chauvin y se refiere a un excesivo patriotismo. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Se está entendiendo lo que están revisando? Quinto año A de secundaria, ¿sí se está entendiendo lo que estamos trabajando? ¿Cuántas palabras, no? Y ahora voy a preguntar las palabras también que provienen de personajes de la historia, que tú ya hayas revisado, que tú conozcas, que sepas, que hayas investigado. Me dice, ok, ahí está. Estoy revisando sus escritos. Bien, seguimos entonces, a ver. Seguimos allí. Alzheimer. Ahí está. Perfecto. Ahí está. Alzheimer. Muy utilizada esta palabra por los médicos, ¿no? Muchas veces, ¿a qué se refiere? Si yo les comento a qué se refiere, una persona no necesariamente tiene que llegar a una edad avanzada para padecer de Alzheimer. El Alzheimer, pérdida de la memoria, no es amnesia en sí, sino todos sus recuerdos se van, poco a poco se van yendo. ¿Por qué? Porque el cerebro se va degenerando, ¿sí? Y lógicamente todas esas actividades mentales que se realizaban poco a poco ya no se van a realizar. La persona ya no se acuerda, va a llegar el momento en que tal vez no se acuerde ni siquiera de reconocer a su familia, no recuerde cómo aprendió a hablar, no, se va a quedar hasta muda porque no recuerda. Recuerden, y ustedes saben muy bien, que la facultad de hablar todos la tenemos, pero la hemos aprendido. La hemos aprendido a través de la imitación. ¿Quién nos enseñó nuestras primeras palabras? ¿No fueron nuestros padres? Y hasta eso llegamos a perder y vamos a estar prácticamente en un estado vegetal.
mirando, no mirando, sentaditos, pero sin recordar nada. Pasan nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros familiares, nos saludan y estamos casi petrificados porque no reconocemos nada. Nuestra mente ya no funciona, nuestro cerebro. ¿Se dan cuenta? Es una enfermedad que padecen muchas personas, ¿sí? Por eso es que nosotros tenemos que hacer bastante actividad mental para ejercitar nuestro cerebro y ya sea joven, adulto o anciano, no padezcamos de este mal. ¿Okay? Bien, dice, Alzheimer. Alzheimer proviene de Alois Alzheimer, que fue un neurólogo alemán que identificó por primera vez los síntomas de lo que luego se conocería como enfermedad de Alzheimer, ¿no? Por eso se le ha puesto esta denominación, porque él fue el que identificó estas fallas, estos síntomas, ¿sí? De nuestro cerebro. Alzheimer hace referencia a una enfermedad. Por ejemplo, si yo utilizo la palabra Alzheimer, tengo el siguiente ejemplo. Los pacientes con Alzheimer deben tener múltiples cuidados. Imagínate, una persona mayor sufre de esta enfermedad, ¿cómo llega a su casa? Va a estar perdido, no va a reconocer a nadie, no sabe dónde vive. A nosotros, desde que estamos pequeños, la mamá nos hace memorizar el teléfono, nos hace memorizar dónde vivimos, la dirección, ¿sí? Cómo se llaman nuestros papás, cómo localizarles, todo eso nos enseñan desde pequeños para que en una situación en la cual estamos en la calle nos perdemos, ¿no? ¿No? Podamos recurrir a un policía o a una persona que nos lleve a nuestro domicilio. ¿Se dan cuenta? Estas personas con este mal van a estar perdidas. Bien, entonces vamos conociendo algunas palabritas, ¿no? Que aquí hay lo que les mencionaba al inicio de esta clase, de esta sesión. Vamos, ahí está. Avanzamos. Seguimos. Listo. Ahí está. Dice, dantesco. Proviene de, ¿sí? Nuestro escritor italiano, Dante Alighieri, que fue un célebre poeta italiano quien escribió la Divina Comedia, ¿sí? Que hemos revisado en su momento cuando estaban ustedes, ya sea en las clases de comunicación conmigo o con algún otro profesor de comunicación, y revisábamos esta obra, ¿no? La Divina Comedia. Perfecto. ¿A qué hace referencia? Hace referencia a una situación o suceso o escena que causa espanto por su magnitud. Pues. Ejemplo, el incendio fue dantesco y se propagó rápidamente. Y no solamente incendios, sino a situaciones, pues, ¿no? De gran magnitud. ¿Listo? A ver, alguna otra. Ahí está, otra palabrita, dice, darwiniano. ¿Completamos? Eso ustedes lo conocen, esas palabras las conocen también en la parte de lo que refiere a ciencias ACTA, ¿no? A ciencias naturales, a biología. Listo, a ver, allí. Darwiniano. Proviene de Charles Darwin, quien fue un biólogo británico que sentó las bases de la teoría evolutiva. Y hace referencia a las ideas vinculadas a la teoría de la evolución. Ejemplo, el proyecto que presentaste tiene un matiz darwiniano. Entonces, todas las expresiones, frases, oraciones, enunciados que tengan que referirse, ¿sí? A la teoría evolutiva. En esos casos podemos utilizar este término. Ustedes tienen que organizar bien sus palabras, pensar qué es lo que quieren transmitir, qué es lo que quieren informar, comunicar, y si está correcto utilizar esa palabra, ¿sí? Listo. A ver. Compartimos entonces estamos con nuestro libro precisamente.
Aquí está. Listo. Ahí está. Es lo que tienen ustedes, lo que tienen en la pantalla, que es la hoja de su libro de razonamiento verbal. Entonces, está. Aquí está lo que hemos revisado. ¿Sí? Avanzamos. Ahí. Listo. Ahí están los personajes también. Entonces dice, muchas palabras castellanas provienen del latín y del griego. Algunas derivan de nombres de personajes mitológicos o históricos, como Hermes, Platón, Dante Alighieri, Mario Moreno, Cantinflas, entre otros. Una pregunta, quinto año A de secundaria. ¿En qué casos creen que utilizaríamos, sí? O cómo lo utilizaríamos? Se dice Mario Moreno, Cantinflas. Ustedes han conocido a ese actor cómico, ¿sí? Ese actor mexicano. ¿En qué casos utilizarían esa palabra? ¿Sí? Por ejemplo, cantinfladas, dice, en alusión a las acciones o a cómo se desenvolvía en el medio este actor cómico. A ver, pensando quinto año de secundaria, ¿en qué casos utilizarías? ¿En qué casos utilizarías esta palabra? ¿Hace alusión a qué? ¿Referencia a qué? Ya, proviene de Mario Moreno, se le decía acá, Mario Moreno Cantinflas, sí, así se le conocía, pero cuando utilizamos este término, ¿a qué hacemos alusión? Se refiere a, ¿sí? Te escucho, quinto año de secundaria. Ahí está, Alexis, a ver, pensando. Vamos, Natalia, Nicole, Sheila, Rosángela. A ver, dice, es decir, algo que no tiene sentido, ya que el personaje se trababa de vez en cuando. Sí, se trababa, era su forma de hablar, ¿no? Y por eso a veces decíamos, ay, a un compañero le dices, ay, estás hablando cantinfladas. Tú y tus cantinfladas, ¿no? Porque no se entiende lo que dice, habla, se traba, tartamudea. No estamos hablando del problema de tartamudez, sino que hablamos, tenemos, ¿no?, esa facultad, lo hacemos bien, pero por hablar rápido, por hablar de una manera muy, muy peculiar, ¿no? Y así, de esa manera, nosotros veíamos a este actor cómico y nos causaba gracia y nos reíamos, ¿sí? Ya falleció este actor mexicano, pero en sus tiempos yo recuerdo que a mi mamá le gustaba ver esas películas de Cantinflas, hasta ahora cuando ve alguna de esas películas de sus tiempos. Bien. Muy bien, Ricardo Preciado, ¿sí? Bien, Ricardo. Sheila me dice, creo que es cuando alguien hace o dice algo absurdo o sin sentido. También, pues, ¿no? Porque no se le entendía. Nosotros, bueno, estábamos como espectadores de esas películas y solamente nos reíamos, pero imagínense que una persona también hable de esa manera, ¿no? Por eso él les decía, si un compañero viene y habla y no le entiendo nada, ay, ¿qué estarás hablando? Tú y tus cantinfladas, le dirás, tal vez. Sí, es propio utilizarlo de esa manera también. Bien, listo. Entonces, aquí observa quinto, vamos avanzando. Y lo que hemos revisado también en nuestras diapositivas, dice, lee las palabras que derivan de personajes históricos y su origen, y luego redacta una oración. Entonces, tú aquí también, en base a lo que hemos revisado, qué significa el draconiano, qué se refiere, tú vas a colocar tu ejemplo. Ya vimos el ejemplo en las diapositivas, ¿no? Vimos un ejemplo. ¿Qué ejemplo podrías colocar tú? A ver, compártelo con tus compañeros. Ahí tienes tu cuaderno, tienes tu blog, tienes tu hojita. Ya sabes a qué hace referencia esa palabra. Dice, de Dracón, legislador de Atenas, quien aplicaba castigos excesivamente severos. ¿Mm?
A ver, ya tienes un modelo, ya tienes un ejemplo, guíate, para eso está, guíate de ese ejemplo y construye tu propia oración. Espero la oración. Okay. Vamos ahí, trabajando con sus oraciones, vamos. ¿Sí? A ver, quinto A. A la espera de su participación. Recuerden que cuando ustedes participan, allí y hablan y escriben, ahí se puede observar. Mi asistente está observando todo ello para poder, ¿no? Para que no perdernos nada de lo que ustedes aportan. Es mi auxiliar, dice, mi auxiliar. Vamos, quinto A de secundaria. ¿Nada? A ver, piensen, pues, piensen. Lo pueden escribir en privado y yo lo coloco como ejemplo, ¿sí? Aquí está. A ver, dice. Ok. Uno de sus compañeros coloca al presidente corrupto de nuestro país, le van a realizar una sanción, le van a dar una sanción draconiana, ¿no es cierto? ¿Sí? O a los corruptos, ¿no? A ver, los corruptos merecen una sanción draconiana. ¿Estamos bien? ¿Sí? Tomando como base lo que uno de sus compañeros ha escrito. ¿Sí? A ver, ponemos allí entonces, aquí. Los, a ver, un ratito, voy a poner el estilo allí. Ok, ok. A ver. Vayan pensando en lo siguiente, ¿ah? A ver, los corruptos, ¿sí? Mira lo que estoy escribiendo rápido. Merecen una draconiana. Ahí está, draconiana. Listo. Bien. Ahí está. Espera un poquito. Listo. Ok, ahí está. Es lo que ha compartido uno de sus compañeros. ¿Bien? Ustedes lo colocan y lo vamos ordenando un poquito para poderlo escribir y ustedes van escribiendo y en casa, como tienen a disposición su libro, cada uno va colocando sus ejemplos. Quien no tiene libro, vuelvo a repetir, terminando la clase, ustedes saben, de las clases están terminando 12:30 y voy colocando las tareas para todas las aulas que tengo a mi cargo el día de hoy y ahí les voy dejando también las tareas y también las hojas, quien las necesita, ¿sí? Les puede sacar una copia si es que, no es obligatorio, si es que puede, ¿sí? Si está en la disposición de hacerlo, y si no, solamente colocará el título en su cuaderno y hará los ejemplos respectivos, ¿sí? No se hagan problema, la idea es que ustedes trabajen, no vamos a imponer sacar copias o algo así. Con el hecho de visualizar las diapositivas o las hojas de los libros y cumplir con su trabajo. Bien. Listo. Siguiente, dice boicot. Vamos, boicot. ¿Qué colocamos ahí? A ver, compartan sus ejemplos. Compartan sus ejemplos. Vamos. A ver. Pueden alzar la mano y activar su micro. ¿Sí? Pero en orden. Vamos, no se queden mudos, no se queden inactivos, chicos. Bueno, me pasarás la lista, entonces voy a llamar. Voy a llamar a mis alumnos. Listo. A ver. Bien. Ya. Vamos a ver aquí. A ver, Turpo. A ver, Nicole. Nicole, ¿cuál sería tu? Escribe si no deseas tomar tu micro. ¿Sí?
A ver, aquí estoy viendo, dice, a ver, otro de sus compañeros me escribe, cuando tuvo la información necesaria decidió boicotear el proyecto, ¿sí? A ver si ponemos, por envidia, ¿sí? Quiso boicotear el proyecto, ¿sí? ¿No? Porque a veces la gente envidiosa es la que hace todo ello, ¿no? A ver, ponemos entonces, ¿no? A ver. Vamos a ver. Por envidia quiso boicotear el proyecto. Listo. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Pensando ahí tranquilo, en casa, sí pueden, sí lo pueden hacer. ¿Sí? Así que no sean flojos, trabajen. Listo. Seguimos, porque de eso se trata, de trabajar en su libro las actividades consignadas. Después van a decir, Miss, por gusto nos han comprado libro, pero ¿quién lo tiene que trabajar? La profesora, solamente la profesora les da la guía, ¿sí? Y quienes tienen que trabajar son ustedes. Y cuando les mando tareas en el libro, vacío. A ver, pues por eso lo estamos trabajando. Listo. Siguiente, a ver, alguien que haya... No me han escrito. Bien. Chauvinismo. Ahí mis alumnas, mis alumnos han estado respondiendo muy bien, así que no tengan temor. Ahí he estado compartiendo de varias alumnas y alumnos que me han escrito en privado, y de allí yo lo he reformulado un poquito, sí. Pero si, por ejemplo, cuando tuvo la información necesaria, decidió boicotear el proyecto. De allí, precisamente, uno de sus compañeros, ¿sí? Coloqué ese ejemplo, ¿sí? A ver, y otro compañero también me había colocado, al presidente corrupto de nuestro país le van a realizar o le van a dar una sanción draconiana, también vale. Un poquito amplio, y lo reduje, ¿no? Vamos a interpretar. A ver, Alexis sí me coloca aquí, dice, Estados Unidos es un país muy chauvinista. ¿Crees que Estados Unidos es chauvinista? O sea, bien muy nacionalista, sí, pero vale el ejemplo, ¿sí? Puede ser Estados Unidos. También nos dicen y hemos observado que México es un país muy nacionalista. A ver, si tú quieres compartir las nuevas canciones, los nuevos estilos, la moda, allá, en vez de estar deseando ir a otro país, no, tú lo tienes en México. ¿Quieres tecnología? Esa tecnología que está en Japón, allá, México lo va a hacer para los mexicanos. ¿Te gusta? Mira esa forma de películas que están transmitiendo. También lo vamos a hacer en México para los mexicanos. Entonces, sí, para que no estés mirando al exterior, para que estés centrado, ¿sí? Y te identifiques más con tu país. Todo lo vas a tener allí. Bueno, eso es los comentarios que se hacen de esta nación, ¿no? Amiga, que es México. Nosotros colocamos, a ver, compartimos lo que había escrito su compañero Alexis, ¿sí? A ver. Estados Unidos es un país muy chauvinista, dice, vamos a compartir. Listo. Ay. Chauvinista. Listo. ¿Ok? Vamos. ¿Tenemos más? No. Vamos. La parte superior ahora. Bien, vamos a relacionar, dice. Observa las imágenes y escribe la letra correspondiente a la palabra a la cual dio origen, ¿sí? A ver, esta imagen, ¿a quién se referirá? Por acá tenemos, ¿sí? A ver. A, B, C. Lo habíamos visto en las imágenes de nuestra diapositiva, ¿sí? ¿Lo va a recordar? Este personaje, ¿sí? A ver, tenemos ahí Alzheimer,
tenemos dantesco, ¿sí? Y tenemos darwiniano. Como que a veces no reconocemos muy bien las imágenes, ¿no? No los hemos conocido, son personajes tal vez de épocas pasadas y tenemos que visualizarlo bien, retenerlo visualmente, porque no es como que tú conozcas a tu amigo y lo ves en la calle, ay, mire mi amigo, lo reconoces visualmente, ¿no? Estos personajes muchas veces solamente lo vemos en las láminas, en las fotografías. No tenemos mucho contacto, no como los artistas que sus fotos continuamente lo vemos en películas, lo vemos en diversas programas, ¿no? A ver, ¿cuál? A ver, vamos a ver. ¿Quién me respondió? Aquí, a ver. Dice, ahí está Fernanda también, me dice Seabev, ahí está, Anayeli, ¿sí? Ahí, ok, vamos, entonces, vamos a colocarlo, ¿sí? Vamos a colocarlo. Aquí, a ver, un reto. Colocarlo aquí. Ok. Listo. Ahí está. Ok. A ver, Alzheimer. Alzheimer, me colocan C. A ver, vamos a ver la imagen de ese. Ahí está esa persona. ¿Cuál creen? Estos dos. ¿Quién es Darwin? B es Darwin. C es el señor Alzheimer, ¿sí? Alois Alzheimer. Entonces, colocamos. Sí, precisamente tenemos aquí. Vamos a colocar, aquí tenemos C, tenemos A, tenemos, ahí está. Ve, lo que me han indicado sus compañeros. Vamos a comprobar si es así. ¿Sí? A ver, ¿sí? Perfecto, sí, es así, perfecto. Están atentos ustedes a su clase. Entonces, de esta manera, nosotros hemos trabajado nuestro tema del día de hoy, personajes de la historia que dieron origen a las palabras. Ahora, ustedes han escuchado también otras palabras, ¿sí? Por ejemplo, cuando hablan, dicen, a ver, vamos a comprar leche pasteurizada. ¿Ustedes saben de dónde proviene la palabra pasteurizada, pasteurización? ¿Saben de dónde proviene esa palabra y a qué hace referencia? No me digan que no han escuchado esa palabra, porque está inclusive en las bolsas de leche. Sí, en las bolsas de leche. Sobre todo. ¿Mm? ¿Sí? A ver, aquí me responde. A ver, piensen, es un momentito para que piensen, ¿sí? Quien tiene la respuesta o que quiere comentar, lo hace al momento. Pero si no, esperamos que recuerde, porque a veces está dentro de nuestros recuerdos, ¿no? Sí, la he escuchado, se refería, etcétera. Entonces, hay que darnos un momentito. A ver, quinto, recordando, ¿sí? A qué hace alusión, a qué hace referencia. No, luego lo comentaremos, lógicamente, ¿sí? Pero primero primero estoy preguntándoles. Ahí, a ver. Ajá, muy bien. Uno de sus compañeros me dicen, un proceso para eliminar bacterias, ¿no? Microbios, lo que ustedes llaman los microorganismos que te pueden hacer daño, ¿sí? También, a ver, Anayeli me dice, Anayeli, no, digo, ¿a qué haría referencia, como está respondiendo también una de tus compañeras, hace referencia esta palabra, pasteurizar, pasteurización? ¿Saben de dónde proviene? ¿Saben a qué hace referencia? Ya su compañera una de sus compañeras respondió también. Claro, Rosángela, eliminar bacterias, ¿no? Para eliminar bacterias. Por ejemplo, cuando ustedes
compran, o sus papás, su mamá, de la leche sobre todo, compran la leche en bolsa, les dicen, no es necesario hervirla. Simplemente si quieres la entibia, si quieres te la tomas así como te la has comprado, o la has colocado en la refrigeradora, la puedes tomar tranquilamente. ¿Por qué? Porque ya han pasado por un proceso de pasteurización, ¿no? Que comprende, este proceso comprende precisamente a esta leche, ¿sí? Ha estado en una planta a la hora de elaborarla, ¿sí? La han sometido a un gran calentamiento, ¿sí? A que hierva de tal manera que han eliminado, ¿sí? Diversos agentes patógenos que ustedes llaman microbios, bacterias, ¿no? Y que les pueden causar daño a su salud. ¿Y de dónde proviene este término? ¿De dónde proviene? ¿Saben de dónde proviene este término? ¿Del nombre de qué personaje de la historia hace referencia? A ver. ¿Sí? ¿No? ¿Qué nombre, Miss? ¿Qué nombre? Sí, ¿Qué nombre? qué nombre? A ver, a ustedes les estoy preguntando. Sí, pero regrese a la primera pregunta, porfa. Ya. La palabra pasteurización, pasteurizar, ¿en qué caso nosotros la utilizamos, no? ¿Y de dónde proviene? Y tus compañeras y compañeros han hecho referencia que se refiere a un proceso para eliminar bacterias, ¿sí? Su compañera también dice eliminar bacterias de la leche, y les estoy indicando precisamente por qué la leche que ustedes compran en bolsa muchas veces la tomamos directamente, ¿sí? Sin temor a que nos haga daño porque pueda tener alguna bacteria o algún microbio. La leche proveniente directamente de la vaca, de hecho, que lo tenemos que hervir. ¿Sí? Viene del Viene químico. de un químico, de un Francés, científico. Pasteur. Louis Pasteur, Louis precisamente. Pasteur. Sí, a ver, ¿quién me está? Aquí, a ver. Alexis, Miss, ¿qué pasa? Alex, ¿Cómo es quién que es, Miss? no, no reconozco tu voz y tengo que observar aquí estoy observando. Sí, Alexis, sí, ok. ¿Listo? Perfecto. Sí, Louis Pasteur se refiere a Louis Pasteur, un científico francés que realizó por primera vez, aquí tengo también la referencia, este proceso, ¿no? De eliminar bacterias el 20 de abril de 1884. ¿Sí? Entonces, vemos. Y así también, aunque ustedes no lo sepan o no lo crean, la palabra saxofón, ese instrumento, ¿no? Ese instrumento de viento, también proviene, ¿sí? El nombre proviene de una persona, ¿sí? Fue inventado, dice, por Adolf Sachs. Adolf Sachs. Y así, daltonismo, ¿sí? Ese problema, ¿no? Que tiene para reconocer ciertos colores, también proviene, ¿sí? De, digamos, la persona que lo identificó, ¿sí? Que se llama John Dalton. ¿Sí? Y así vamos a investigar. La tarea va a ser, ¿sí? Precisamente mandarles, ¿no? Indicarles, investigar algunos otros términos, unas 5 palabras mínimo, ¿sí? A qué hacen referencia y de dónde provienen, ¿sí? Personajes de la historia que dieron origen a las palabras, ¿sí? Entonces, eso ha sido la clase de hoy. Un aplauso para ustedes, para todos los que están participando, y los que no están participando, ya saben que los voy a llamar por lista, ¿sí? Y aquí mi auxiliar. Disculpe, ¿cuál era la tarea? Ahora les voy a enviar la tarea. Terminando las clases del día de hoy, yo en plataforma estoy colocando las tareas, ¿ok? ¿Sí? Ya, mis gracias. ¿Sí? Les voy a enviar las diapositivas, ¿les parece? ¿Sí? ¿Les parece? Mejor, sí, envíe la diapositiva. Ok, perfecto. Ok, perfecto. A ver, ¿quién está escribiendo? A ver. Ok, sí, les voy a enviar. Sí, Era yo, Pemi, ¿qué pasa? No, sí, no, me está colocando, pensaba que me estaba preguntando algo Rosángel. ¿Sí? Baja el micro, desactívalo. ¿Sí? Bien. Entonces, aquí
Vamos a dejar de compartir. Quiero verlos un momentito para despedirme de la clase. Por favor, activan sus pantallas. A ver. Activa los que están presentes, ¿sí? Su cámara. La cámara, quiero verlos. Se les ha dicho que tienen que estar cuando la profesora les pida. ¿Cómo estás, Ricardo? Buenas tardes. Ya, no, buenos días todavía, ¿no? Más, ahí está. ¿Dónde está Antoinette? La cámara. Oh, me da palta. Aquí está. No me Ahí cambié. está Amber. No, para ello ustedes tienen que ir preparados, pues, con su polito, bien arregladitos. Están en clase, ¿o qué? ¿Así iban a clase? ¿Ustedes iban así todos desordenados al Bella Unión? No, ¿verdad? No, porque si no, se los retiraba a casa. Ahí está Amber. ¿Cómo está, linda? ¿Cómo estás, Aileen? Alexis. Bueno, si estabas en clase te íbamos a mandar a que te cortes el cabello, ¿no? Sí, mira aquí. ¿Dónde está? Me corte mi cabello está chiquito. Ok, ahí está Aileen. No te rías, pues, Aileen, estamos en clase. Ok, muy bien, chicos. Por favor, se les pide activar su cámara. Les voy a quitar puntos por cuando así hayan participado. Entonces, también va a haber un proceso de quitar puntos. Ahí está Sheila. Muy bien, Sheila con su polo del colegio. Muy bien, Sheila. Creo que se han ido corriendo, ¿no? Se han ido corriendo a ponerse el polo. Muy bien, chicos. Ya, Natalia. No me encuentro mi polo. ¿Cómo estás, Natalia? ¿Cómo estás? No encuentro mi hija? polo. Muy bien, Fernanda, ¿cómo estás? Anayeli. Linda, ¿cómo están? Todos lindos, todas lindas, todos lindos. ¿Sí? Ay, qué bien. Me da gusto verlos, la verdad. A través de este medio al menos, pero los puedo ver. Ahí veo tus fotos, Amber. Ok, ahí está André. Algunos tal vez no tengan su cámara, pero ahí está Joaquín, me dice presente, dice que lo tenga presente. Ya saben, siempre activando sus cámaras cuando se los requieran los profesores. Entonces, nos estamos viendo, mis niños, en nuestra próxima clase, ¿sí? Un beso para ustedes. Nos vemos. Chao, Miss. Nos vemos, chicos. Chao, Miss. Nos vemos. Chao. No te pierdas las clases, Alexis, ¿ah? ¿Sabes? No, tranquila, tercer trimestre con fuerza.